mañana quiero hablar acerca de cómo podemos mantener esa pasión por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llevarlos a Filipenses en el capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 8. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Filipenses, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios esta mañana, Filipenses capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 8. ¿Están conmigo, mis queridos hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios esta mañana. Antes de leerlo, quiero recordarles que el apóstol Pablo es uno de los personajes más prominentes en el Nuevo Testamento. No encuentro otro apóstol tan, ¿cómo decirles?, tan apasionado del Señor Jesús. El hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, un hombre que era en contra del cristianismo, un hombre apegado a su religión de los fariseos, del judaísmo, un hombre que estaba, hermanos, decidido a acabar con el cristianismo de la primera iglesia. Pero Dios lo usó de una manera muy especial, de tal manera que el apóstol Pablo se convirtió en el pionero más grande después de Jesús en anunciar y proclamar el evangelio. Cuando hablamos de mantener la pasión por Jesús, tenemos que tener claro que el mismo Jesús tuvo una pasión tan grande por su Padre Dios. Cuando hablamos de pasión, no estamos hablando de una pasión carnal. Estamos hablando de un deseo de tener íntima comunión con Dios. Cuando hablamos de pasión por Dios, estamos hablando, hermanos, de esa fuerza emocional, espiritual interna que nos hace vivir cada día cerca de Dios. Cuando hablamos de mantén, esa palabra significa sostener algo que no pierda su fuerza y que no se caiga. Esa palabra mantén o mantener también significa perseverar. Significa que no debemos estar en un estado, hermanos, de que hoy estamos bien y mañana estamos mal con Dios. Significa que estamos prosiguiendo, estamos sosteniendo aquello por lo cual estamos amando. Hoy en día, mis queridos hermanos, usted puede ver esta pasión que marca la vida de muchas personas. Por ejemplo, hay personas tan apasionadas por el fútbol. Los fanáticos dan su pasión y hasta mueren por el fútbol. Usted ha visto después de una final, por ejemplo, o de encuentros de dos partidos rivales, cómo los fanáticos después de un partido se pelean y hasta ha habido muertos, porque hay gente que es tan apasionada por el fútbol que dan su vida por el fútbol, otros por los deportes. Hay gente tan apasionada por la música que incluso llegan a idolatrar a sus músicos, a sus cantantes, a sus ídolos. Y aunque usted no lo crea, hay gente apasionada por el terrorismo hoy en día. Gente, tanta es su pasión por el terror, que se ponen bombas en su cuerpo, traen un detonador en la mano y cuando están en medio de una multitud o de un objetivo, detonan y se inmolan y se estallan, porque son apasionados del terrorismo y de su religión. La pasión puede llevar a consecuencias buenas y a consecuencias muy malas. La pasión nos puede llevar, hermanos, a puntos maravillosos como a puntos tan tristes y nefastos en la vida de aquellos que canalizan muy mal su pasión. Pero cuando hablamos de la pasión por Jesús, estamos hablando de ese deseo ardiente, de ese anhelo, de esa búsqueda de Dios, de esa pasión por vivir cerca de nuestro Dios. Se recuerda, hermano, de que hablamos o mencionamos el domingo pasado acerca del profeta Jeremías, en donde Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste.
Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Pero cuántas veces hablo, y oiga lo que dice el profeta: doy voces, grito, violencia y destrucción, porque las palabras de Jehová me han sido afrenta para escarnio cada día. Pero aquí está el punto de la pasión. En este versículo, en el versículo 8, Jeremías dijo: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era una pasión que había invadido su corazón. Quiero decir que por más que Jeremías trataba de abandonar a Dios, por más que él quería renunciar al no ver resultados en su vida ministerial, él dice: había algo que quemaba mis huesos. Había un fuego metido en mis huesos, que por más que yo quise escapar, esconderme, por más que yo quise rehuir, no pude contra eso. Y esa es la pasión que necesitamos por Jesús. Pasión por Jesús significa búsqueda de su presencia. Significa el deseo de caminar con Él, de vivir siempre con Él. Y como digo, no estamos hablando de una pasión humana, carnal, pero sí estamos hablando de ese sentimiento de amor que nos atrae a Jesús. Ese sentimiento que quebranta nuestro corazón y nos proyecta en una íntima relación personal con Él. Hermano, ¿cuál es el anhelo de su corazón? ¿Cuál es la pasión que usted siente por Jesús? ¿Qué es lo que arde en su corazón cuando escucha el nombre Jesús o el nombre Jesucristo? ¿Qué nos viene a la mente cuando alguien está hablando mal de Jesús? ¿No es cierto que una persona apasionada defiende aquello por lo cual está apasionado? Si usted habla en mal de la novia suya, el novio se va a disgustar. Si alguien habla en mal de su esposo, usted como esposa se va a molestar. Es más, es capaz de defenderlo. ¿Sabe por qué? Porque usted está apasionado por él, apasionada por ella. Entonces, cuando hablamos de Jesús, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que sentimos en el corazón? Jesús debe ser la pasión más grande que nosotros deberíamos experimentar como hijos de Dios. Cuando voy a 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, el apóstol Pablo dijo unas palabras muy maravillosas. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo nos estaba diciendo a cada uno de nosotros es que lo imitemos a Él, porque Él es un imitador de Cristo. Y no cualquiera, hermanos, no cualquiera se atreve a decir: sean imitadores de mí. Porque para que alguien se atreva a decir eso, es alguien que tiene que estar profundamente apasionado por estas palabras de Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesucristo vivía tan apasionado de su Padre que Él siempre andaba hablando de Él. Siempre decía: mi Padre y yo uno somos. Hermanos, qué lindo es hablar de que Jesús vivía apasionado de su Padre. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 3? Y léalo conmigo, versículo 7 hasta el versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien, mira lo que dice la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo. Leámoslo juntos estos dos versículos, mis hermanos. 1, 2, 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una vez más, mire, lea este pasaje conmigo con entendimiento, léalo con el corazón, léalo con sentido, porque para que Pablo haya dicho estas cosas, Pablo está desnudando su corazón y está hablando de su profunda pasión que tenía por Jesús. Léalo conmigo una vez más. Pero cuántas cosas
eran ganancia para mí. Las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Con esta declaración, ¿cuántos de nosotros nos unimos a ella? ¿Cuántos de nosotros nos unimos a estas palabras de Pablo? De Pablo decir esto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo, no crea usted que era una persona cualquiera. Pablo fue uno de los mejores hombres letrados en el Nuevo Testamento. Un filósofo, un científico, un escritor, un teólogo, un hombre que tenía una mano y una pluma tan linda para escribir, que escribió toda la doctrina en Romanos para el cristianismo. Un hombre que se dejó usar por Dios. Un hombre que era, en cuanto a la ley, fariseo, de la tribu, del linaje de Benjamín. Y dice la Biblia que era un hombre recto en su religión, un hombre poderoso, pertenecía al Sanedrín, que significa santos sentados. Era un hombre de los cuales podían venir con él juicios y él emitir una justicia hacia aquellos. Era un hombre preparado. Pero ahora Pablo está diciendo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a perderlo todo por ganar a Cristo? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a hacer para acercarnos un poco a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo esta mañana? Yo pienso que hay por lo menos 4 cosas que nosotros necesitamos hacer para mantener viva nuestra pasión por el Señor Jesús. Y yo creo que el apóstol Pablo, en primer lugar, mis hermanos, vamos a ver si me funciona. En primer lugar, el apóstol Pablo nunca perdió el anhelo de estar en la presencia de Dios. Y yo creo que esto debe de ser un principio marcado en nuestras vidas. Quiero yo mantener mi pasión por Cristo Jesús, nunca debo de perder el anhelo de estar en la presencia de Dios. Uno de los pasajes que a mí me inspiran en la Biblia es el Salmo capítulo 16, versículo 11, en donde el salmista David dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, qué maravilloso lo que decía David. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo creo que este es un punto que debemos marcar en nuestra vida esta mañana. El deseo de estar en la presencia de Dios, hermanos, tenemos que alimentarlo todos los días. Este deseo debe de ser nuestro vivir, nuestro respirar. Debemos tener una cita con Dios todos los días. Hermano, cada día que usted se levante, propóngase establecer una cita con Dios. Una cita con Dios. ¿Qué es una cita con Dios? Apartar un tiempo, apartar un momento, tomar la Biblia, leer un pasaje de la palabra de Dios y tener un momento de oración con Dios. Eso es una cita con Dios. Es estar a solas con Él. El salmista David decía: en tu presencia hay plenitud de gozo. Gozo significa paz, significa tranquilidad, significa que usted puede ver los problemas de la vida, no importa, puede verlos con satisfacción, con gozo, si usted está en la presencia de Dios. Es un tiempo tuyo, es un tiempo de ti para con Dios,
Es un tiempo de Dios para contigo. En otras palabras, hermanos, que nadie interrumpa esos momentos en donde tú estás a solas con Dios. Y cuando tú estás a solas con Dios, y cuando tú anhelas ese deseo de estar en su presencia, alegras el corazón de Dios, porque Dios desea que le busquemos todos los días. Hermanos, el salmista decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo creo que el salmista tenía en mente esa pasión por Dios, esa pasión de vivir en su presencia. Hermanos, nunca nos olvidemos que si no estamos en la presencia de Dios, no recibiremos también sus bendiciones. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, decía estas palabras el apóstol Pablo. Miren lo que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dígame usted, si esto no era un deseo ardiente de estar en la presencia de Dios siempre, hasta concluir y decir: hey, tanta es la presencia que yo anhelo de Dios en mi vida, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Ojalá, hermanos, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Cuando voy al Salmo capítulo 42, ¿están conmigo? Lean el Salmo capítulo 42. ¿Qué calor está haciendo, hermanos? El Salmo capítulo 42. Miren lo que dice el Salmo 42. Y ojalá este sea el deseo de cada uno de nosotros. Decía el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y qué bonito lo que dice el salmista. ¿Están conmigo? 42, versículo 1 en adelante. Salmos 42, versículos 1 en adelante. ¿Qué dice David? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y mira el versículo 4. Que David, ¿cómo expresaba estas palabras? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Note usted la ilustración que pone el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nos habla de una pasión por el anhelo de estar en la presencia de Dios. Hermano, que nadie nos robe ese privilegio tan grande de vivir en la presencia de Dios. Yo le pido al Señor que cada uno de nosotros pueda anhelar en su vida, en nuestra vida, ese deseo cada día de permanecer en su presencia más que en cualquier otro lugar. Que tengamos, como David, ese deseo de vivir cerca de Él, de recrearse con Él y de tener una íntima comunión con Él. Porque lo que nos hace, hermanos, apasionados por Jesús es anhelar todos los días su presencia. Hermano, mire, que no pase un solo día sin que usted no tenga un momento de oración y de lectura de la palabra de Dios. Yo sé que a veces nosotros decimos: sí, eso está muy bien, pero el asunto es vivirlo, practicarlo, hacerlo. Cuando usted lo hace, por favor, cuénteme después su experiencia. Hágalo una semana, 2 semanas. Hágalo por 3 semanas. Y después de 3 semanas, usted comienza a formar un hábito en su vida. Cuando llega la 5ª semana, usted ya está familiarizado y está pendiente. Y si usted no ha orado, si usted no ha leído la Biblia después de 5 semanas de haberlo hecho, usted andará todo el día: algo me falta, hay algo que todavía no he hecho, hay algo que me falta en mi corazón. Y eso es haber apartado un momento de estar a solas en la presencia con Dios. Ese es el primer punto.
Un segundo aspecto que yo veo en la Biblia, mis queridos hermanos, es que si queremos mantener la pasión por Jesús, nunca dejemos de hablar de su amor. Nunca dejemos de hablar de su amor. Cuando voy a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo nos está diciendo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y Pablo dice: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Bueno, cuando usted está enamorado por alguien, de alguien, ¿no es cierto que usted lo quiere expresar, lo quiere comunicar? Usted lo quiere decir, usted lo quiere dar a conocer. Cuando alguien está enamorado, pero enamorado, pues quiere que todo el mundo sepa que ya tiene novio, novia, que se van a casar, que esto y lo otro, porque es lo más natural. Hay una pasión pura, de sentimientos puros, cuando hay una linda relación. Cuando es una relación personal con Dios, ¿no cree usted que el cristiano debería de expresar el amor que le tiene a Dios a otras personas? Comunicar lo que Dios ha hecho con nosotros, darlo a conocer. Hermano, ¿qué tal si usted comienza a contar la historia de amor que usted tiene con Jesús? Todos tenemos una linda historia que contar. ¿Qué tal si usted comienza a expresar con otros ese encuentro maravilloso que usted tuvo con Jesús? Quizá usted vino a Jesús a través de una enfermedad. Quizá usted vino a Jesús a través de una crisis en su vida. Quizás usted vino a Jesús cuando, bueno, como dice aquel canto: me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cuando estabas sin propósito, sin rumbo, sin dirección en la vida. Cuando creías que todo se había perdido, alguien te habló del amor de Jesús. Y a partir de ahí, tuviste un encuentro maravilloso con Jesús. ¿Recuerda usted el caso de la mujer samaritana? Cuando Jesús llega al pozo de Jacob, en el Evangelio de Juan capítulo 4, en donde la Biblia dice que Jesús le dijo todo a esta mujer, y al final dice la Biblia que esta mujer le dice: me pareces que eres profeta. Y Jesús le dijo: mira, mujer, si tú sigues tomando de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te voy a dar, no volverás a tener sed. Y el Señor le dijo: ¿y dónde está tu marido? Pues que esto y lo otro. Y el Señor le dijo: bueno, 5 maridos has tenido y el que aún tienes no lo es tampoco. Entonces ella le dijo: Señor, tú me has dicho toda la verdad. Y Jesús le dijo: bebe de mi agua, bebe de esta agua. La mujer bebió del agua espiritual del Señor, y a partir de ahí su vida cambió. Y dice la Biblia que se fue a la ciudad y se fue a la familia y comenzó a expresar, a hablar de ese encuentro maravilloso con Jesús. Todos tenemos una historia que contar. Aquí no hay nadie que pueda decir: pastor, yo no tengo ninguna historia. Usted tiene una historia que compartir, una historia que expresar. ¿Por qué no comienza por hablar del amor del Señor? Y es en donde el apóstol Pablo dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Exprese el amor de Dios. Otro punto que es muy importante para mantener la pasión por Jesús: hay que sacrificarlo todo por amor a Él, por amor a Jesús. Ya hemos leído lo que dijo el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, qué ejemplo maravilloso nos brinda el apóstol Pablo esta mañana. Qué gran lección, cómo Pablo se desprendió de todo y lo sacrificó todo por amor a Jesús. Cómo Pablo prefirió sufrir por causa del nombre del Señor Jesús. Mire, por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 29, el apóstol Pablo nos da una lista de ciertos padecimientos que él tenía. ¿Están conmigo, hermanos? Mire,
Segunda de Corintios 11, 23 al 29. Mire la vida de Pablo, todo lo que él escogió sufrir por causa de Cristo. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 22 al 29. Dice el apóstol Pablo, y aquí Pablo menciona sus sacrificios y todo lo que tuvo que sufrir por vivir la pasión de Jesús. ¿Son hebreos todos? ¿Están conmigo? Amén. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Y qué más dice el 27? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y note usted las preguntas de Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿No cree usted que el apóstol Pablo escogió, hermanos, un camino de sacrificio por amor, por pasión a nuestro Señor Jesús? El apóstol Pablo dio su tiempo, su vida, sus energías, sus dones, sus talentos, su servicio, por amor y por pasión al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a sacrificar todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a sacrificar por Jesús? En verdad. El apóstol al final pudo decir estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántas cosas como Pablo tenemos que sacrificar por amor a Jesús? Quizás tienes que sacrificar ciertas amistades, ciertos pasatiempos, ciertos deportes, ciertos días libres en el trabajo, tiempo de vacaciones, quizás tu dinero, tu familia, tu trabajo. Hermanos, ¿cuántas cosas podríamos sacrificar por pasión a Jesús? Podríamos sacar una lista de tantas cosas, hermanos. Jesús dijo estas palabras: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Pablo dijo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Cuánta pasión necesitamos para Jesús? ¿Cuánto amor, cuánto sacrificio necesitamos hacer por nuestro Señor Jesús? Y termino con este punto que es muy importante: que nuestra pasión, que tu pasión por Jesús, hermanos, sea el vivir y el morir para Él. Podemos, hermanos, podríamos nosotros decir estas palabras del apóstol Pablo en Romanos 13:8, porque para poder morir y vivir para Jesús, yo tengo que estar apasionado por Él. Mire qué declaración del apóstol Pablo, Romanos 13:8, y quiero que lo lea conmigo, búsquelo, Romanos 13:8. Mire lo que el apóstol está diciendo esta mañana. Por eso Pablo vivía con pasión para Jesús. ¿Qué dijo Pablo? ¿Están conmigo, hermanos? Romanos 13:8, léalo conmigo, 1, 2, 3.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿No es eso, hermanos? No, entonces olvídense de eso. Tengo mal escrito aquí el pasaje. Pero Pablo dijo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, la Biblia dice, del Señor somos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, ¿no golpea esta declaración a su corazón? ¿Cuántas veces nosotros decimos que estamos apasionados por Jesús, pero no estamos dispuestos a sacrificar mucho por el Señor? Esto debe impactar nuestra vida. Debemos apropiarlo en el corazón, en nuestra forma de vivir, en nuestra filosofía de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar y pensar. Debería de ser, si yo vivo, vivo para el Señor. Y si yo muero, muero también para el Señor. ¿Sabe? Hay grandes hombres y mujeres en la Biblia que impactaron al mundo por su pasión por Jesús. Miles de ellos han ofrendado su vida por amor al Señor Jesucristo. Todos estos cristianos que han muerto por la causa del Señor estaban apasionados viviendo para Él. Un cristiano que no está apasionado de Cristo nunca podrá morir para Él. El apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, hagamos de estos pasajes una realidad en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos a hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios. Daniel en el foso de los leones, Jeremías en una cisterna, ahí estaba alabando a Dios. Pero, ¿qué me dicen de los hombres del Nuevo Testamento? ¿Sabe cómo murió Esteban? Uno de los primeros diáconos de la iglesia murió apedreado, y después de él mataron a más de 2,000 cristianos que fueron masacrados por vivir apasionados con Jesús. Jacobo, el mayor, hijo de Zebedeo, murió decapitado por una espada en el año 44 y fue uno de los primeros apóstoles en morir. Felipe fue azotado, encarcelado y luego fue crucificado en el año 54 en Asia del Norte. Mateo murió atravesado por una lanza en la ciudad de Nadab en el año 60 después de Cristo. Cuando hablamos de Santiago murió a la edad de 94 años y fue golpeado y apedreado por los judíos. ¿Y sabe qué hicieron al final? Le reventaron su cerebro como con un bate que le dieron en la cabeza. Hombres que lo dieron todo por Jesús. ¿Y qué decimos de Matías? Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Hermanos, él fue el que llenó el vacante de Judas. Hablemos de Andrés, quien murió crucificado en una cruz atravesada en tierra en la ciudad llamada de Éceda. Hermanos, estos hombres murieron porque estaban apasionados por Jesús. Marcos, el evangelista Marcos, fue arrastrado y hecho pedazos por el pueblo de Alejandría. Pedro murió crucificado en Roma, cabeza abajo. Pablo murió decapitado en manos de los soldados romanos. Judas